Buenas tardes, les doy la bienvenida al Ateneo en una tarde en la que hemos jugado un poco a despistarles. La figura central que tratamos es Saramago, pero lo vamos a tratar desde una óptica distinta. Así que si pensaban que estaban en una sección de literatura, no. Hoy están en una sección de ciencias jurídicas y sociales. Nuestro compañero Víctor ha aceptado el reto y va a dar un nuevo enfoque a la figura de Saramago. Víctor Cantero García es profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Tiene muchas otras cualificaciones que él no quiere que mencione, así que voy a respetar su deseo. Para nosotros la más importante, Víctor, sin restar mérito, por supuesto, a tu carrera profesional, es la de que eres ateneísta. Pues le deseo que disfruten, seguro que vamos a tener una tarde muy interesante. Adelante, Víctor. Buenas tardes, ¿se oye? Bien, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. ¿No se oye, Marciano? Vale, ahora, bienvenidos, bienvenidas todos los que apreciáis la figura de Saramago y tenéis un cierto interés por conocer los entresijos de su pensamiento filosófico y sobre todo social, que vamos a intentar escudriñar a partir de la literatura y a partir de la filosofía también, ¿vale? No soy un experto en ciencias políticas, tan solo soy un aficionado a investigar temas literarios, pero me he topado con la figura de Saramago y voy a intentar daros una versión de lo que yo entiendo que él entiende por lo que es la utopía, la distopía y el ser humano, que en definitiva es un poquito el contenido de la intervención. Primero, he de deciros que para que me sigáis con más atención, voy a proponeros algunas cosas que os ronden por la cabeza mientras yo voy hablando, ¿vale? En su día os dije que mi orientación era literaria, pero que estaba un poquito al albur o al deseo de Margarita para darle un toque filosófico y político. Pero no dejo por ello de que os tengáis mentalmente presente el ensayo sobre la ceguera del 95, si lo habéis leído. También que traigáis a vuestra cabecita la película Doctor Zhivago, que la voy a citar en varias ocasiones, y no por coger un estereotipo de film en el cual se ve muy claramente la oposición de dos ideologías políticas, porque podría haber cogido cualquier otro vinculado con la Revolución Francesa, con la Guerra Civil, me da igual. Pero es que en este caso la película es tan clara, tan meridiana y entronca también con el pensamiento de saramaguiano sobre lo que es la utopía y la distopía, que me parecía que no podía renunciar a ella. Entonces, intentad recordar si lo habéis visto algunas escenas de la película. También os recomendé este artículo de Jot Down, que se llama Utopía, Distopía y Nuevas Topías, que mandé por email y por correo y por WhatsApp en su momento. Vale. Y si queda tiempo, pues recordar que Saramago recibió un premio Nobel, hizo un discurso. Ese discurso, que es muy, muy breve, está lleno de anécdotas que reflejan cómo es su vida y cómo es su persona, ¿vale? Y para culmen, tengo aquí 3 objetos que os voy a presentar, muy sencillitos. Un caramelo, una patata, que aunque es pequeña es patata, y un lápiz. Ir pensando estos 3 objetos que pueden tener con el pensamiento social de Saramago, que vamos a intentar explicar a través de este tiempo, ¿vale? Bueno. En todo caso, conviene más tener en cuenta que vamos a hablar de estructura social, de entramado social o de grupo social, más que de partido político. ¿Por qué? Porque para Saramago, si las estructuras sociales no dignifican al hombre, no le hacen valedor de sus valores, valga la redundancia, pues le denigran. Y todo el esquema mental saramaguiano sobre el pensamiento político se estructura en torno a 2 conceptos muy claros, que son la utopía, que es el sueño irrealizable, y la distopía, que es cuando la utopía viene a menos y se convierte en lo negativo, en lo que no queremos, ¿no? Y esto está muy claro en el texto Ensayo sobre la ceguera. Vale. Por tanto, cualquier motivo utópico para Saramago es
algo imposible de llevar a efecto. Por eso él tiene una declaración que luego vamos a leer muy clara sobre por qué rechaza la distopía como modelo social y como modelo político. En la obra que os he comentado existe un claro ejemplo en el sentido de que los llamados ciegos malos, que aquellos que no están ciegos, digamos, mentalmente, sino que llevan su ceguera física, dominan a los ciegos buenos, que son ciegos mentales, porque estos últimos se han dejado someter por el miedo y por el desconocimiento al poder de los anteriores. Entonces, Saramago estructura su pensamiento social sobre el ansia de poder, sobre el ansia de dominio que el ser humano tiene desde que nace hasta que fenece. Y cuando el ser humano impone su voluntad al resto de los colectivos, todas las utopías políticas pues no sirven para nada, porque es, digamos, el declinar de un pensamiento igualitario, justo y equitativo. ¿Vale? Bien. Entonces, la epidemia de ceguera que ocurre en la obra que estamos comentando es un hecho meramente circunstancial y ocurre pues porque a Saramago se le ocurre esta historia y ficciona un lugar que no tiene ni nombre, ni país, ni tiempo e inventa una historia en la cual va a demostrarnos que cuando un colectivo humano llega a extremos tan denigrantes como los ciegos en el manicomio, que están sometidos a un absoluto desprecio por parte de otro colectivo, pues su dignidad no existe. A partir de aquí es cuando Saramago plantea que el hombre, esté donde esté en guerras, esté en conflictos, esté en batallas, esté en necesidad, no puede perder la dignidad, que es el elemento más esencial para que el ser humano no se haga indigno. ¿Vale? Bueno. Por tanto, el ensayo sobre la ceguera propone evidenciar que Saramago conjuga a la perfección sus facetas de pensador y de escritor. El estudio y la defensa de los valores humanos, como propuesta axiológica o fundamental, que vertebra esta obra, es una clara demostración de que para el pensador portugués el hombre jamás puede echar por tierra su dignidad y su vivir carente de toda ética, por más que tenga que soportar situaciones límites. Por tanto, para Saramago, cuando el hombre toca fondo, cuando ya no tiene dónde apoyarse, es cuando surge, como el ave fénix, la resurrección del ser humano y va más allá, traspasa las fronteras y resurge de sus cenizas y busca la elevación espiritual, la elevación anímica, hasta lograr resucitarse de sí mismo y salvarse de todas las miserias. Tanto, cuando los ciegos de la novela llegan a haber perdido esta dignidad, es cuando la mujer del médico, que es la auténtica protagonista, la auténtica líder del grupo, logra sacar a este grupo de la indignidad y del atropello de los demás. ¿Vale? Tanto, siempre para Saramago hay un hilo de esperanza en el ser humano que nunca podemos despreciar y desechar. Por eso, uno de los elementos que conforman el pensamiento político y social de Saramago es la capacidad de raciocinio del ser humano. No puede nunca quedar al albur ni de políticos, ni ideologías, ni de partidos. Él mismo se declara comunista, como veremos luego, pero su comunismo no es ideológico, es un comunismo práctico. En la praxis lo que quiere es que la sociedad tenga un carácter representativo, igualitario, asambleario y que no existan diferencias sociales, cosa que, como veremos luego, no se cumple en la mayoría de los, digamos, estructuras o engranados políticos que acaban siendo utópicos y finalizan siendo distópicos, ¿vale? Por tanto, esto se basa también en una idea muy importante que es Saramago es un pertinaz observador de la conducta humana. Él no inventa su filosofía sobre el ser humano y su filosofía social. Él practica una filosofía que ha vivido, porque él ha asumido desde niño que es hijo de campesinos, que es un niño de estructura, de extracto muy humilde y ha tenido que sacarse la vida adelante por sí solo. Por lo tanto, si el hombre es capaz de asumir sus retos desde que es niño hasta que es adulto, es muy fácil que nadie le domine mentalmente, que nadie le secuestre mentalmente y que nadie le haga depender de un pensamiento o de una ideología. ¿Vale? Por eso, cuando el hombre no cae ni en el desaliento ni en la incertidumbre, cuando el hombre no teme al otro hombre, que esto es muy importante, porque estamos en una sociedad en la que el que se impone
al que se deja imponer es porque el que se deja imponer teme al anterior, el hombre es libre. Saramago entiende que la única manera de sentirnos libres es el pensamiento, la independencia, el conocimiento y sobre todo el no sometimiento a principios que no estamos de acuerdo con ellos porque ni nos aprovechan, ni nos dignifican, ni son, digamos, moralmente aceptables. ¿Vale? Por tanto, la estrategia narrativa de Saramago es aquella en la cual, por medio de esta historia tan, digamos, anónima, nos presenta hechos que son reales. Es decir, si ciertamente Ensayo sobre la ceguera es un texto que no podemos ubicar espacio-temporalmente en ningún sitio, lo que está claro es que lo que ahí se dice es traspasable, es aplicable a cualquier momento social de la época actual. ¿Por qué? Porque en todos los grupos sociales hay gente que intenta dominar y hay gente que o se deja dominar o no se revela contra ese dominio. Por tanto, los personajes anónimos de la novela, de facto, son aquellos que tendrían que rebelarse y sublevarse contra la imposición de un poder establecido para conseguir sus propios derechos. Bien. Por tanto, Saramago construye su esquema político y social sobre su vida, sobre su experiencia. Y la construcción de su personalidad nace desde que él nace en un pueblo del Alentejo portugués, con un contacto muy estrecho con la naturaleza. A Saramago mucho de lo que piensa le viene porque lo ha vivido desde niño en el mundo natural. Ha ayudado a su abuelo a cuidar su piara de cerdos, ha ayudado a su abuela a cultivar sus campos, a recoger leña y ha hecho una vida, digamos, de plena vinculación con la naturaleza. No olvidemos que ya desde la literatura clásica el mundo natural y el apego del hombre al mundo natural es un tema muy recurrente. Y en tanto en cuanto natura y arts van de la mano, porque la naturaleza es una fuente de inspiración para la poesía, en todo caso para la literatura. ¿Vale? Por tanto, su contacto con la natura es muy, muy importante y determina su pensamiento también social. Y tanto la naturaleza como sus lecturas, como su pensamiento intelectual, se funden y se complementan y hacen que sea un pensador que se nutre de vivencias propias y conocimientos ajenos. Y hace una simbiosis tan perfecta que da a luz obras como El ensayo sobre la ceguera, en la cual el contenido utópico de una sociedad que él presenta como posible va a demostrarnos que en la práctica no es posible porque se convierte en una distopía. Pregunta, ¿habéis memorizado un poquito o repasado la película que os he dicho? ¿Qué ocurre cuando el comandante Sternikov, aquel jovencito que en una noche casi primaveral sale en una manifestación autorizada por las calles de Moscú, mientras la burguesía moscovita se divierte en los salones por todo lo alto y él va al frente de aquella manifestación? ¿Qué ocurre? ¿Cómo acaba aquella manifestación? Dime, a palos, muy bien. Y él se lleva una raja en la cara, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre al cabo de media hora, 3/4 de la película, cuando él ya es del partido y es comandante parseando su nombre, que es descubierto y por eso lo van a fusilar? ¿Qué ocurre cuando él va en un tren de lujo, en un tren con 2 únicos vagones y el pueblo es transportado como animales de carga durmiendo en paja? ¿Dónde está la utopía y dónde está la distopía? Aquel que predicaba una revolución bolchevique, aquel que predicaba que el cambio era lo que le convenía al pueblo, ¿en qué acabó? Es decir, una persona que es capaz de oprimir al pueblo para vivir bien él. Esto es lo que plantea Saramago en su obra y en su filosofía de pensamiento. Cuando el hombre se quita o quita a otro para ponerse él, lo que está haciendo es un cambio de cromos. Pero eso no es el pensamiento filosófico que debe de redundar en una ética y en un comportamiento moral equitativo. Saramago propone que entre utopía y distopía hay un camino medio, que es la utopía social, aquella en la que el hombre es capaz de hermanarse, de admitir el hermanamiento con los demás y capaz de ceder cuando la estructura social se lo pide y cuando es en provecho de la comunidad. Y eso no ocurre en la película. ¿Vale? Bueno. Por tanto, dice Saramago en un texto muy simbólico, que yo sea comunista no significa que tengo que ser obligatoriamente optimista, no. Porque eso significaría cerrar los ojos a la realidad del mundo. Y ser optimista sería que un día, que no sé cuándo ni dónde, se realice lo que buscamos ahora,
Eso es lo que llamamos y seguimos llamando utopía. Yo he dicho frente a 6.000 personas en Porto Alegre que si yo pudiera borraría de la mente de la gente el concepto de utopía, un concepto que ha hecho mucho daño a la humanidad, mucho más daño que bien. Esto lo dice en su obra El concepto de la utopía, en Prensa Gráfica, en el año 2005, en entrevista con Elmer y Mengíbar. Por lo tanto, partimos de un hecho contrastado por Saramago, que es que la utopía no ha hecho mucho bien, más bien ha hecho mal a la sociedad. Bien. Vamos con el primer símbolo. ¿Esto qué es? Caramelo, ¿no? ¿Qué le llama la atención al niño cuando en la cabalgata de Reyes que hace poco pasamos a una fiesta, la mamá o el papá le ofrece un caramelo bien envuelto con un celofán muy bonito? ¿En qué se fija el niño? En el exterior, ¿no? En la carátula, en lo que ve. No repara en el interior. A él la palabra caramelo él la asocia con lo que va a encontrar dentro, pero primero lo que ve es lo que está fuera. Lo que está fuera para Saramago es la ideología del partido, es la estructura externa del partido. Lo que está dentro es lo que va a perdurar en el tiempo si esa estructura tiene carácter de utopía social. Si no va, no va a perdurar. ¿Por qué? Porque es algo material, que si no tiene un sustento espiritual, un sustento intelectual, un conocimiento del hombre en el mundo, un estar y saber del ser humano en el mundo, eso no perdura. Eso, al cabo del tiempo, desaparece, como le ocurrió a él con la dictadura de Salazar. Cuando en la Revolución de los Claveles él estaba presente en ese hecho y lo vivió. Y acabamos con la dictadura de Salazar en Portugal. Pero luego lo que vino tampoco perduró. Tanto, el caramelo es un símbolo muy importante porque representa lo que para Saramago es la utopía, la ideología que disfraza el interior, que es el contenido político. ¿Vale? Este posicionamiento contrario a las utopías que a la postre acaban en regímenes totalitarios y dictaduras camufladas de democracias, ya está presente en su obra Levantado del suelo, en el año 1830. Se trata de un relato con claros tintes sociopolíticos, en el cual la llamada saramaguiana a la rebelión del campesinado, pobre del alentejo portugués, contra el Estado Novo salazista, que acabó con la romántica revolución de los claveles el 25 de abril del 74. Es decir, que Saramago conoció las promesas del Estado Novo como propuesta de cambio social, las conoció, y acabó padeciendo los letales efectos de la dictadura de Salazar. O sea, él sabía muy bien lo que era pasar de una utopía a una distopía. Por tanto, esta falta de fe del autor ruso en la utopía como iniciativa que aspira a mejorar las condiciones de vida del hombre, del ciudadano, no se basa solamente en evidencias que él ha conocido, sino que se alimenta en dos ejes muy importantes. El conocimiento que tiene el hombre del mundo y de sí mismo y las posibilidades de cambio que tiene el hombre en el mundo en el que vive. Si el hombre conoce, pero no tiene capacidad de maniobra para cambiar el mundo, estamos en una situación errónea o equivocada. Al conocimiento hay que sumarle la capacidad de modificación. Cuando el hombre modifica es porque conoce. Y cuando sabe lo que hace y lo lleva a un buen término, el hombre supera una estructura política y busca un cambio social. Si no, no es posible. ¿Vale? Por tanto, esto significa que el cambio viene para Saramago por el compromiso personal del hombre y de la mujer para cambiar la sociedad. Esto no se cambia solo. Eso se cambia porque uno a uno nosotros nos convencemos de que podemos hacer las cosas mejor y podemos cambiar a un estatus social mucho más justo e igualitario. Por tanto, todo cambio implica al hombre. El hombre no puede desvincularse del cambio. Por eso la palabra paso de, o no me importa, o no me interesa, no entra en el vocabulario de Saramago. El mundo cambia cuando los hombres cambiamos. Pero cambiamos, como dice él, del interior al exterior. Porque podemos cambiar al revés, del exterior al interior, y ese segundo cambio no sirve. El hombre tiene que cambiar de hacia adentro, hacia afuera. Porque solamente el convencimiento, la convicción personal de que tú puedes cambiar y puedes aportar a la sociedad algo nuevo, esa convicción tiene que salir de tú adentro, no de tu exterior. Tú puedes tener ideas, conocimientos, pensamientos, lecturas, que te pueden orientar, pero la resolución personal para el cambio viene ad intra, de dentro hacia afuera. ¿Vale? Bien. El tercer factor que condiciona el pensamiento político de Saramago y cómo él entiende la utopía es
el conocimiento estrecho que tiene de las miserias del ser humano. Cuando, como Saramago, los hombres saben lo que es pasarlo mal, saben cómo, de qué manera pueden entender y pueden conocer una propuesta política y social. Cuando lo viven en sus carnes, ¿vale? Es decir, cuando nosotros vemos, vuelvo a la película, cuando nosotros vemos que los presuntos revolucionarios van en una enorme hilera por un enorme campo despoblado y se encuentran con una tropa del ejército blanco, ¿qué ocurre? ¿Quién convence a quién en la película? ¿Quién arrastra a quién? La euforia de los hombres que se van a levantar contra el poder zarista convence a los hombres blancos que están pagados y van a luchar por un sueldo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de alguna manera el convencimiento, el envolvimiento de una tropa inerte que está a merced del poder de un general es lo que entiende Saramago como un acatar lo que te mandan sin ningún tipo de crítica ni convencimiento personal. Sin embargo, los revolucionarios que todavía no saben que están en el mundo utópico viven aquella revolución como un cambio que les puede cambiar la vida, aunque luego no sea así. Tanto en la película se ve muy claro que si no asumes como propio un concepto, una idea, un principio, no va a cambiar nada. No te va a cambiar. Lo contrario que ocurre cuando la familia de Yuri y de Lara van a esa casa de campo que tienen ahí en las afueras de Moscú y ven que pone una placa que pone confiscado por el Politburó. Aquí no se puede entrar. Uno pensaría, bueno, si la revolución bolchevique implica cambiar, mejorar y repartir los bienes, ¿por qué tienen que irse a vivir en un leñero, en un habitáculo mucho más pequeño? No se entiende. Si el cambio es para repartir, no para quedarse con los bienes de los elementos privados que los quede el Estado, ¿no? Vale. Dice Saramago, nací en una familia de campesinos sin tierra en Arizaga, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Ribadejo, en el margen derecho del río Almonda, a unos 100 kilómetros del noreste de Lisboa. Mis padres me llamaban José de Sousa y María de Piedade. José de Sousa también habría sido mi nombre si el funcionario del registro civil, por iniciativa propia, no hubiera agregado el apodo por el que se conocía a la familia de mi padre en el pueblo, Saramago. Cabe aclarar que el saramago es una planta herbácea espontánea cuyas hojas en aquellos tiempos, en tiempos de necesidad, servían de alimento en la cocina de los pobres. Otro dato sobre su origen pobre. Solo cuando tenía 7 años, cuando tuve que presentar un documento de identidad en la escuela primaria, se supo que mi nombre completo era José Sousa Saramago. Sin embargo, esto no fue el único problema de identidad que tuve al enfrentarme desde mis orígenes en la cuna. Aunque vine al mundo una fecha, sigo. José Saramago recurre a su niñez y a su adolescencia en su relación con la tierra. Aquí está. Una patadita, ¿no? ¿Qué ocurre en la película cuando Yuri se ve obligado a cultivar patatas en aquel campo? ¿No recuerdas la escena? Que tiene que cosechar patatas porque no hay nada para comer. Es decir, si el hipotético Estado revolucionario reparte bienes y reparte beneficios, ¿cómo es que por un lado en aquella manifestación no deja ni siquiera que Yuri socorra a esa herida que está en el suelo, que le han roto la pierna y se está desangrando? Y no reparte alimento a aquellos que están en los trenes, que lo único que pasan es hambre y necesidad. Saramago entiende que la tierra es para repartir a aquel que la cultiva y a aquel que la puede hacer fructífera. Y el bien y el derecho a la tierra no es del Estado, es de aquel que la cultiva, aquel que le hace sacar fruto y beneficio a la tierra. Tanto, esta óptica social de Saramago implica un cambio con respecto a las utopías sociales que hemos visto desde 1516 con la utopía de Tomás Moro. Todos queremos un mundo mejor, todos queremos que haya justicia, todos queremos que Pero la práctica exige una implicación, exige un cambio, exige un revulsivo, y el que no se implica no modifica el estatus social, ¿vale? Tanto este Saramago en su infancia, y estas son algunas notas sobre su vida que podríamos considerar, ¿vale? Bien. En mis pequeñas memorias, dice Saramago, retrocediendo casi un siglo, nos relata anécdotas sorprendentes como cuando cuenta que los lechones que tenían sus abuelos pasaban frío y los abuelos los tenían que meter en su cama junto a ellos.
Hablo de mis padres y de mis abuelos, que están todos muertos, y de las personas que no nos han dejado nada, y yo les he recuperado para otra forma de vida. Yo los tengo aquí, en este libro, en mis pequeñas memorias, como si estuvieran vivos, dijo alzando un ejemplar, y en eso me complazco contarlo. ¿Vale? Tanto, todo lo que acontece en la vida de Saramago tiene un reflejo en su obra, y en concreto en el ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando, os remito a otra petición, qué ocurre cuando faltan alimentos en el manicomio? El ensayo sobre la ceguera. ¿Quién se pega contra quién? ¿Quién disputa contra quién? Los ciegos blancos contra los ciegos negros, ¿no? Y estos, como tienen más capacidad, tienen más posibilidad de manejo, se llevan los mejores alimentos. Y los demás pasan hambre. ¿Vale? Es decir, para Saramago, esta es la realidad cruda y dura cuando el hombre se deja llevar por la ambición, por el poder, incluso por la esclavitud sexual. Acordaos que en la obra los ciegos auténticos, los ciegos físicos, piden servicios sexuales a personas del otro bando o de los ciegos blandos. ¿Vale? O sea, que cuando el hombre se deja llevar por la tiranía, por la obsesión por el poder, por la ambición, es capaz de lo más rastrero. Y a esto es a lo que alude Saramago cuando dice que la utopía, si no tiene un estatus social que tienda a la igualdad, acaba en distopía. Tanto, esta concepción del hombre que hace de sí mismo Saramago como superador de adversidades está presente en la caracterización de los personajes de ensayos sobre la ceguera. Por ejemplo, la médico, la mujer del médico, ¿por qué es la líder del grupo? Aparte de porque ve y los demás no ven. ¿Qué tiene ella que los demás no tienen? ¿Qué tiene su espíritu, en su alma, que los demás carecen? Capacidad de emprendimiento, de empoderamiento. Nadie le pone de líder por sí. Nadie le pone el dedito, tú vas a sacarnos de la miseria. Ella es capaz de aglutinar a un grupo de miserables, de personas desahuciadas, y conseguir que salgan de aquel lugar, de aquel sitio inmundo, y posibiliten una vida mucho mejor para ellos. Y no lo hace por ningún tipo de recompensa, totalmente altruista, generosa, sin ningún tipo de beneficio para ella. Entonces, de alguna manera nos está diciendo Saramago en un personaje anónimo, porque ninguno de los personajes de la novela tiene nombre, que el altruismo, que la dedicación a los demás, se hace porque te sale de dentro, porque es un don natural y porque es una manera de compensar al ser humano, a tu colega, a tu compañero, a tu caminante que va contigo, de lo que él no tiene, de lo que él carece. Eso es lo que se entiende por liderazgo para Saramago. Sí, darle a aquel que está contigo el empuje, el impulso del que carece. ¿Vale? Bien. Tanto las muestras sociales de los postulados de Saramago en la trama argumental de esta obra son incontables, pero vamos a ir diciendo algunas que puede ser que nos digamos, enfoquen más la explicación. ¿Por qué el Estado en la obra de Saramago se ve impotente para atajar una ceguera colectiva? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, en el 2019 tenemos aquí una pandemia, ¿no? Estamos a 3 años de una pandemia. Y de algún modo también el Estado español se vio incapaz de controlar una enfermedad tan extensiva que se propagó con tal rapidez, ¿no? Entonces Saramago ubica esta acción de esta novela en un tiempo totalmente, digamos, acrónico, sin fecha, pero nos está diciendo lo mismo, que en vez de solucionar el tema, recluye a un conjunto de personas que han perdido teóricamente la visión a un manicomio. O sea, no, el mal no se ataja con medicina, ni con medicamentos, ni con investigación. No, el mal se ataja recurriendo al poscrito. Eso no es. O sea, no es la forma de solucionar el problema. Por tanto, Saramago desarrolla con toda la crudeza en la obra la visión de un Estado que, una vez que ha conseguido el poder, no atiende a sus ciudadanos. Por eso los soldados que custodian el manicomio no quieren saber nada de los ciegos, por temor a contagiarse, porque la epidemia es contagiosa, y deja la comida a metros y metros de la entrada. No tienen nada que ver con los ciegos. Es decir, el Estado no estructura un grupo de investigación menos el médico que va a investigar algo para que vea cuál es la causa, el origen de la ceguera. No invierte en un mal, ¿vale? Tanto la dinámica dramática de la obra es obvia. ¿Por qué? Porque pugnan dos conceptos. Por un lado, el control de los alimentos por parte de ambos bandos, ¿vale? De los ciegos buenos y los ciegos malos, en aquel infierno en la tierra, ¿vale?
y el logro de privilegios por uno de los bandos. Quien domine a uno de los dos va a ser privilegiado, porque va a tener comida, va a tener sustento, va a tener posibilidad de subsistir. El que no va a morir, ¿vale? Por tanto, en la sociedad distópica de Saramago, el poder no soluciona los males que aquejan a los ciudadanos. En la página 57 de este libro, del ensayo, se dice: el gobierno, brazo ejecutor de las propuestas utópicas, lamenta haberse visto forzado a ejercer enérgicamente lo que considera su derecho y su deber, proteger, entre comillas, por todos los medios a su alcance a la población en la crisis que estamos atravesando. Cuando parece comprobarse algo semejante a un brote, y ya estaba extendido el brote, a un brote de ceguera, provisionalmente llamado mal blanco, y se haría contar con el civismo y la colaboración de todos los ciudadanos para limitar la propagación del contagio. Un panfleto político. Es como si a mí me dicen que para evitar el COVID me ponga la mascarilla, ya me lo voy a poner, pero que eso no soluciona el problema. Entonces, el hecho de que el Estado no se implique directamente es una manera de entender que la utopía se está deteriorando hasta tal extremo que pasa a una distopía total, ¿vale? Es decir, que el sueño utópico, que es el modelo social que fracasa para Saramago, topa con una epidemia y el Estado es incapaz de averiguar las causas, ni cuenta con medios para ello. Tan solo el médico oftalmólogo, representante del comportamiento distópico en tanto que va a averiguar por medio de la ciencia, del conocimiento, lo que puede ocurrir, pues afronta el problema y le pregunta al primer ciego blando o blanco: ¿cuántos años tiene? 38. Bueno, vamos a ver esos ojos. El ciego lo sabía mucho, como para facilitar el examen, pero el médico lo cogió por el brazo y lo colocó detrás de un aparato que alguien con imaginación tomaría por un nuevo modelo de confesionario, en que los ojos hubieran sustituido a las palabras, con el confesor mirando directamente al interior del alma del pecador. Ahí hay un contenido que nos podría llevar casi una hora para descifrarlo. La parábola, la metáfora que hace Saramago entre un elemento de la ciencia, que es un microscopio, en todo caso un oftalmógrafo, para ver los ojos de una persona, lo compara con un confesionario. Es decir, que si en el espíritu, en lo que es espiritual, el hombre no tiene de alguna manera el alma limpia, transparente y clara, no se confiesa como es, en lo material, como estamos viendo en el párrafo, ¿qué va a ocurrir? Pues que su defecto no va a salir, no vamos a adivinar qué es lo que le pasa en la vista, por más que el médico se empeñe. Tanto el hombre, la persona, el ser humano, tiene que abocar por conocerse a sí mismo para que después de su conocimiento venga su propia liberación, su propio desprendimiento de sus errores, mirando directamente al interior del alma, ¿vale? Segundo principio: en la sociedad distópica no existe la democracia, porque se impone el dominio del poder absoluto, ¿vale? ¿Volvemos a la película? ¿Sí? Venga, vamos a ver. ¿En qué momento de la película se jacta el famoso burgués, cuyo nombre estará por aquí, Víctor, no sé cuánto, que fritea con Lara como novia, ¿os acordáis, no? ¿En qué banquete, en qué momento se jacta de los revolucionarios? ¿Qué hacen aquellos pobres infelices gritando fritos de frío en la calle? ¿Qué gritan? ¿Qué cantan? La Internacional, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué dice el burgués? Afinarán más cuando triunfe la revolución. Qué ironía, ¿no? Esto igual lo hace Saramago en la obra. Sí. Y ya veremos ejemplos en el lenguaje de la obra en que Saramago usa la ironía para reírse del incrédulo. Ya afinarán más la voz cuando la revolución triunfe. Él no tiene ninguna esperanza en que la revolución triunfe, aunque luego se apunte a la revolución. ¿Vale? Tanto cuando vemos escenas como esta en la película, es cuando vemos que hay un enorme foso entre la realidad y el deseo. Es decir, los que están fuera del ámbito de la opulencia desearían estar dentro de ese ámbito. No olvidemos que esta es el hecho instintivo del hombre. Ocupar el lugar de aquel que está mejor que yo. Y los que están dentro se ríen de los que están fuera porque piensan que nunca van a ocupar el lugar del anterior. Esta pugna entre lo externo y lo externo, entre el interior y el exterior,
es para Saramago lo que dinamita, lo que moviliza el pensamiento del hombre, que sabe cuándo desde su interior hacia su exterior lo están dominando y cuándo él se deja dominar. Y si se deja dominar, no tiene más que la culpa él mismo, como ocurre con los ciegos de la novela. Cuando ellos se dejan dominar por un colectivo mínimo que llega más tarde que ellos al manicomio, la culpa no es de aquellos, es de ellos, que no han sido capaces de enfrentarse a un enemigo con valentía y con suficiente valor. ¿Vale? Por tanto, Saramago, en una obra de una ubicación ficticia, hace surgir una inesperada epidemia, como hemos dicho, que tendrá sus consecuencias en un mal pandémico de todo un estado. ¿Ve? Vale. Siguiente aspecto que yo diría que es relevante para el pensamiento filosófico de Saramago. Vale. Que el poder omnímodo acaba corrompiéndose y el poder omnímodo acaba destruyendo la ilusión, el interés, el sueño de un colectivo que piensa que va a cambiar la sociedad porque tenga unos excelentes dirigentes. ¿Qué ocurre en la obra La granja de George Orwell? ¿La habéis leído, verdad? Viene al pelo, pero vamos, maravillosamente. Cuando no vencen unos, los otros imponen, el cerdito mayor gana al anterior, el anterior. O sea, es unir superposicionándose personas, estamentos, ideas, conceptos, pero al cabo de todo lo que importa es el poder. Y eliminar al que es contrario al poder. Vamos, no me meto con nadie, pero lo que le está pasando al amigo Paje puede vaya por ahí. O sea, eliminar al que tiene el atrevimiento de oponerse al poder. El poder no es omnímodo, no es para siempre, no es eterno. Y si no se administra en condiciones, acaba corrompiendo al poderoso. ¿Vale? Entonces, está claro que, dicho esto, diríamos en un párrafo de la obra, dicho esto, pedimos la atención de todos, dice el Estado, hacia las instrucciones siguientes. Primero, las luces se mantendrán siempre encendidas, a referencia al manicomio. Será inútil cualquier tentativa de manipular los interruptores. Y por otra parte no funcionan. Segundo, abandonar edificios sin autorización supondrá la muerte inmediata de quien lo intente. Tercero, en cada sala hay un teléfono que solo podrá ser utilizado para solicitar del exterior una ayuda emergente o para productos de higiene y de limpieza. Es decir, el Estado está coartando la libertad de los que están ahí reprimidos en un antro que bastante tiene con lo suyo para que les diga a qué hora hay que levantarse, cuándo hay que ir a por la comida y cuándo hay que lavarse. Es decir, que el poder llega a tal extremo que impide que el ciudadano desarrolle libremente sus capacidades, sus voluntades. Y esto es lo que entiende Saramago por distopía. Cuando el poder se ha corrompido, cuando ya no hay capacidad de regeneración, todo lo que viene detrás es negativo. Todo lo que viene detrás es totalmente obsoleto, no sirve para nada. ¿Vale? ¿Volvemos a la película? ¿Sí? Bueno, aún me queda un recurso, me queda el lápiz todavía, ya lo voy a usar. ¿Qué ocurre en la película cuando el hermanazo de Yuri, ese elegante comandante camarada que está en aquella macropresa al comienzo? Por cierto, la película empieza como acaba. Es una película tan bien hecha que el comienzo es el mismo que el final. Es decir, quiere descubrir quién es su sobrina y si esa niña es su sobrina, es hija o no de su hermano Yuri, que de hecho no lo es, pero quiere descubrirlo. ¿Vale? Le interroga a la muchacha, ¿no? Le hace un interrogatorio. Y la muchacha le va preguntando, ¿y qué valores quiere el comandante que la muchacha descubra? Que su hermano era poeta, ¿vale? Pero antes, el ayudante que está allí en la cabina, ¿qué le dice al comandante? Es que antes su poesía no se podía leer, ¿no? Dice, antes los libros de Yuri no se podían leer. Y dice el comandante, sí, lo entiendo, claro, lo entiendo, claro, porque el poder lo impedía. Claro, o sea, si tú no dejas libertad para que un libro circule libremente, estamos censurando. La censura se ejerce desde el poder. Tanto, la película está llena de símbolos, de estrategias, de planteamientos que ayudan a entender cómo cuando el poder se ejerce de manera omnímoda acaba destruyéndose a sí mismo. Bueno, otro de los elementos muy importantes que en esta obra nos dicen cuál es el pensamiento de Saramago es
cómo utiliza el lenguaje en la novela, el lenguaje, ¿vale? Vale. Saramago utiliza en la novela un doble lenguaje, un lenguaje con doble sentido, bien por medio de la ironía o bien por numerosos proverbios, dichos, refranes y sentencias que hacen al uso para que él demuestre lo que quiere decir. Los refranes, proverbios, dichos populares son adaptados por el autor a situaciones que viven los personajes, por lo que el contenido significativo de aquellos pierde su sentido utópico, no valen como utopía, y adquieren una significación distópica, todo lo contrario. Es decir, el autor pone en boca de los ciegos proverbios, dichos, refranes, pero los dota de una carga irónica por la que los contextualiza, pues parte de la idea de que la ceguera blanca es el resultado ¿de qué? De no querer ver la realidad. Los ciegos blancos no son ciegos físicos, son ciegos mentales, porque no quieren ver la realidad. Y no hay peor ciego que no quiere ver, dice el refrán, ¿no? Tanto, si tú te niegas a ver la realidad, te estás enfrentando a tu propio fracaso, que es lo que quiere Saramago evitar. El ciego que no ve, porque es físico, no tiene más remedio que aguantar la ceguera. Pero el ciego mental puede evitarla, y si no la evita es porque es inútil, es estúpido, no sabe comportarse como debidamente puede hacerlo. Tanto, no querer ver la realidad y además no querer perder el miedo al saber. El que sabe es el que puede descubrir la realidad. Un temor que bloquea la mente, ¿vale? Un temor que bloquea la mente. Vamos con este tercer instrumento. Un lápiz, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en aquella mini caseta, en aquella misma casa de campo, están Yuri, Lara y la hija de esta, y la niña vuelve de la escuela? ¿Qué le pregunta Yuri a la niña? ¿Qué le pregunta el poeta y el doctor a la niña? ¿Qué has aprendido hoy en la escuela? ¿Qué te ha enseñado la instructora camarada? Y le saca un dibujo en el cual muestra al zar colgado de un árbol. Y le dice a esto, a colgar al zar. Y le da la correspondiente explicación, el poeta. Es decir, si nosotros entendemos que un poder desde la infancia, desde la etapa más inmadura del niño, tiende a cambiar la mente hacia lo que yo pretendo por ir en contra del que está enfrente de mí, es lo positivo, la sociedad nunca va a triunfar, nunca va a prosperar. Si estamos enfrentando, bueno, en España no decimos nada. Yo cada vez que estamos hablando del tema del catalanismo tengo que apagar la tele porque ya me tienen aburrido. O sea, si es que realmente lo que sucede es que queremos algo porque nos lo van a dar por oponernos al resto, eso no es. Saramago no entiende que el mundo progrese porque nos pongamos al que no piensa como yo. Progresa porque unamos posibilidades de cambio, porque sumemos fuerzas, no porque intentamos imponer nuestro criterio al vecino. Eso no sirve para nada. Eso acaba en fracaso. Acaba en total fracaso. Por tanto, esto es muy claro. En ese sentido, cuando los ciegos buenos anulan su capacidad de pensar, dejan de ser libres, en todo caso, y se someten al poder de los malos. En la página 301 de este libro, alude a esta situación con un hecho muy importante, que es un dicho popular. Ojo que no ven, corazón que no siente. Esto sería el lenguaje no irónico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto lo entendemos todo. Este no es el lenguaje que se emplea en la novela. Él dice en la novela, lo que dice un clave utópica quiere decir que el corazón es el que rige los sentimientos del hombre, la generosidad, el altruismo y la solidaridad. Pero justo lo contrario lo que ocurre en la novela, ¿vale? Que acomoda Saramago esta visión a lo distópico y dice, ojos que no ven gozan de un estómago insensible, por eso se comen tantas porquerías como las que hay aquí. Eso lo dice en la página que acabo de citar. Es decir, que lo que en un mundo utópico, si la utopía triunfara, sería positivo, porque el ojo que no ve, el corazón que no siente, ¿vale? En la distopía no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no pensamos con la cabeza, pensamos con el estómago. Hemos pasado de lo espiritual, de lo mental, a lo puramente material o estomacal. Y cuando lo que prima es el estómago, la cabeza no piensa. ¿Vale? Tanto, cuando la mente se anula debido a la única preocupación que es la subsistencia, que es llenar el estómago, como en la novela, toda obsesión contra ello, contra toda obsesión va a favor de acabar con el hambre y de acabar con toda necesidad.
En otras palabras, en una sociedad justa y democrática, el ser humano hace valer su dignidad y lucha por el libre ejercicio de sus derechos. Pero en una sociedad dominada por la ambición del poder, como la comunidad de los ciegos, lo que prima es saciar el hambre, aunque para lograr alimentos haya que matar, asesinar o violar. Eso es un poquito, digamos, la contradicción a la que Saramago llega cuando pone utopía y distopía. Vale. Más irónico todavía es Saramago cuando, por medio de la reducción al absurdo, hace decir al narrador de la novela: aquella noche el ciego soñó que estaba ciego. Esto está, según mis apuntes, en la página 123 del libro. Fijaos, aquella noche el ciego soñó que estaba ciego. Una redundancia con la que el autor enfatiza el hecho de que el único personaje que padece la ceguera física en la obra no solo sea consciente de su pérdida de sentido de la vista, sino que sueñe con ello, que encima sueñe con que es ciego, por lo que se reconoce que es doblemente ciego. Frente a él está el resto de los ciegos que sufren ceguera blanca o mental y no son conscientes de ello. Es decir, que mientras que el ciego físico sí es consciente de su defecto, el que es mental no lo es. Y así es doblemente invisible el segundo. Vale. Tanto, cuando dice aquella noche el ciego soñó que era doblemente ciego, implica esta duplicidad de ceguera. Algo parecido sucede en el refrán: en el país de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Vamos a la película? ¿En qué escena de la película podríamos decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Esto traducido en un lenguaje cotidiano, vulgar, de nuestro día a día, ¿qué quiere decir? Que alguien que sea mínimamente listo, que sea mínimamente hábil, si se apodera del mango de la sartén, ya lo tiene todo conseguido, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién en la novela es lo suficientemente listo como para sutilmente apoderarse o hacer que sus ideas triunfen sobre el resto? Starnikov, el comandante. Es decir, ¿qué le dice a Lara cuando la deja en la puerta de su casa a los 3 minutos de la novela, de la película? ¿Qué le dice? Voy a entrar y dice: no, dice la muchacha, no, déjame que tengo que estudiar y no quiero perder la beca. Pero él le quiere convencer de la revolución, le quiere convencer que su sueño utópico va a triunfar, va a resucitar al pueblo y le va a traer una prosperidad que nunca llega. Tanto, el utópico es aquel que, pese a que la realidad le demuestra lo contrario, se empeña en seguir con su idea, no declina su planteamiento, es obstinado, como el comandante, aunque luego, como hemos visto, él se ponga por encima del resto del colectivo humano. ¿Vale? Bueno. Por tanto, en el país de los ciegos, el tuerto del rey quiere decir que quien sabe otorgarse el poder y lo acaba dominando y sabe cuáles son los entresijos del poder, acaba dominando a la masa. ¿Vale? Bien. Equivale que cuando la mente del hombre es libre para pensar y no se somete por contra a este dominio, pues hace cara, planta cara al adversario. Y Saramago entiende que en esa sociedad, si el hombre que se autodefine como libre y tiene sus derechos no es capaz de enfrentarse a quien le impone unas obligaciones, entonces la sociedad no triunfa el principio igualitario, no triunfa el derecho a sentirse libre, no triunfa la capacidad de pensamiento, triunfa el miedo, triunfa todo lo contrario. Tanto, todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades para el éxito profesional y para el éxito social. Sin embargo, en la comunidad de ciegos, este hecho, el hecho de ser tuerto, sirve de muy poco. ¿Por qué? Porque aun ni con un ojo son capaces de ver hacia adentro cuáles son sus limitaciones. La privación de libertad y la evolución de los derechos humanos son aquellos factores que anulan la mente del ciego blanco o del ciego blando, que no ve porque mentalmente está ciego. ¿Vale? También hay en la película momentos en los cuales podemos pensar de qué manera Saramago opone conceptos de utopía y distopía. Por ejemplo, cuando sucede que en aquel vagón inmundo en el que no se soporta ni el olor, hay una persona, una única, que tiene un brazalete aquí rojo, que es un tanto excéntrica, se opone al colectivo y no piensa como ellos.
Incluso le replica al carcelero que lo tiene amarrado con cadenas. Incluso replica a aquel panfletero que viene con el panfleto y abre el vagón y dice: normas para el comportamiento de este vagón inmundo. Esta y esta. ¿Es un utópico? ¿Es un soñador? ¿Es un iluso? ¿Por qué? Porque ni nadie le escucha, ni nadie le hace caso. Pero él dice: yo tengo mis principios, yo tengo mi manera de pensar. Y porque me lleven a un campo de exterminio o a un campo de trabajo, no voy a acabar de pensar lo mismo. Es decir, de alguna manera Saramago, digamos que toma de lo que vive, toma de lo que ve, aquello que le sirve para decirle al hombre de la calle que si no arrebata el poder, entre comillas, a quien ilegítimamente o por su propia voluntad, o por su propio, digamos, estrategia lo ha usurpado, no es nadie. ¿Vale? Bueno. Sigamos. Cuenta Saramago con otra batería de recursos lingüísticos para impregnar el texto del ensayo sobre la ceguera de comportamientos éticos y de presupuestos filosóficos, entre ellos la ironía. La ironía saramaguiana es una llamada a la inteligencia del lector, que es muy importante. Pues lo que se desprende de esta inteligencia es que si estimulamos la capacidad de comprensión y de desarrollo del nivel cognitivo, el hombre será capaz de pensar por sí mismo. Alguien con imaginación tomaría al oftalmógrafo por un nuevo modelo de confesionario. Es decir, hemos dicho la metáfora de antes, ¿no? La máquina para medir la capacidad visual de un hombre sería como un confesionario en el mundo católico. Vale. Tanto, al hilo del examen ocular practicado por el ciego al primer invidente, el narrador vuelve al lenguaje irónico propiciado mediante una redundancia que conduce al absurdo. Ante la pregunta del paciente sobre este facultativo le va a recetar algo, este responde: nada por ahora, no voy a necesitarle nada, sería como recetar a ciega. Más absurdo imposible. Si ya es ciego, ¿cómo le vas a recetar a ciega? ¿No? O sea, esta reducción al absurdo es típica de la ironía de Saramago. Hablamos de una ironía gracias a la inversión de componentes de la frase que adquiere un tono sarcástico y burlón. Esto ocurre cuando uno de los ciegos se niega a ir a recoger la comida a la sala de los ciegos malvados. Dice: no estoy dispuesto a perder la vista para que los demás sigan aquí, ya llenándose la barriga. Y el viejo de la venda negra le preguntó sarcástico: supongo también que estará dispuesto a no comer si alguien pierde la vista porque tú comas. O sea, si tú no quieres ir a por la comida arriesgando tu vida, ¿por qué tienen que hacer los otros en lugar tuyo? O sea, si tú no arriesgas, dice Saramago, tu existencia para que la sociedad cambie, ¿cómo quieres que los que están a tu alrededor lo hagan? Si tú no le implicas, los demás no se van a implicar, no van a hacer nada por mejorarte a ti ni a nadie. ¿Vale? En suma, que esta obra constituye un compendio de ejemplos que nos dice que Saramago, aunque tildado de comunista, su comunismo es un comunismo no de ideología, sino de praxis, de la práctica, del cambio social a través de lo que se practica en la vida diaria, con el vecino, con el amigo, con el marido, con el novio, con la novia, con quien sea. Todo eso es un devenir cotidiano que puede cambiar poco a poco el engranaje social si hay un compromiso del hombre. ¿Vale? ¿Por qué? Y esto yo creo que es, digamos, la síntesis de lo que estoy diciendo. Para Saramago, saber equivale a ver. El que no sabe, no ve. Y no sabe, no vide. No sabe, no ve. Por tanto, más importante que esto en la obra, imposible. Es decir, la ausencia del saber y la ignorancia causa todos los males del hombre. Por tanto, quien sabe es porque ve, lo que traducido en concordancia con el pensamiento social de Saramago, supone admitir que el hombre está dotado de conocimiento y de capacidad para pensar por sí mismo, para lucubrar, para filosofar. Y en una sociedad plural, abierta y democrática ha de respetarse el ejercicio libre del pensamiento. Pues solo en libertad se puede crecer, se pueden desarrollar todas las potencialidades del ser humano. Justo todo lo contrario a lo que sucede en el ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué? Porque los ciegos privados de libertad, los ciegos buenos, se ven abocados a no saber, porque ellos no quieren saber. No quieren descubrir el conocimiento. ¿Vale? Con un paraíso social idílico, mientras que no se respeten la dignidad y el derecho humano, nadie puede soñar. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vale? Bueno. Saramago, en definitiva, lo que plantea
en esta obra, y yo creo que también como hilo vertebrado de su pensamiento filosófico, es que solo si el hombre se conoce a sí mismo es capaz de reivindicarse. Solo si el hombre sabe cuáles son sus limitaciones, sus inutilidades, sus defectos, puede conquistar sus virtudes. Y juega siempre a una antítesis permanente. Lo negativo frente a lo positivo, la utopía frente a la distopía, el bien frente al mal, lo bueno frente a lo malo. Y todo aquello que el hombre es capaz de discernir para conseguir lo que no tiene, le hace precipitarse, le hace impulsarse hasta conseguirlo. Y si no es capaz de conocerlo, nunca se va a mover. Y todas las ONGs, todos los comportamientos sociales que ahora están, digamos, al margen del poder establecido, cualquier ONG se impulsa por la fuerza de voluntarios, por personas que dedican su tiempo, que dedican su voluntad, su capacidad de emprendimiento a mejorar la sociedad. Tanto una sociedad que no se impulsa por el predominio del deseo de cambio, no va a venir el cambio del cielo, ¿eh? No, no. Aquí a nadie le van a decir lo que tiene que hacer desde el cielo. Es el hombre que tiene que implicarse en la mejora del estatus social, ¿vale? Y eso tenemos ejemplos pues en todos los ámbitos de la sociedad española, en la educación, en la cultura, en la política, en la economía, en todos los colectivos sociales y en todas las realidades, ¿no? Y la última pregunta que sería, ¿por qué la película acaba como empieza? ¿Qué curiosidad creéis ustedes? ¿Qué interés tiene el director en que Omar Sharif, Julie Christine, que sería Lara, Geraldine Chaplin, que sería Gromenko, Rod Steiner, Alex Guinness, Tom Curtey, Ralph Richardson, Rita, un montón de actores que aparecen en la obra? ¿Por qué creéis que Saramago, que el director empieza la película como la acaba? Porque es una narración, es como un libro. Y tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Es decir, la incógnita es saber quién es esa niña que está ahí trabajando, removiendo tierra, como le dice el ayudante del comandante Camarada. ¿Usted cree que es digno que estas mujeres estén removiendo toneladas de tierra para hacer un embalse? Y él se empeña a saber quién es la niña porque se obstina en saber si es sangre, de su familia. Y acaba la obra de la misma manera. Porque es un relato, es una novela puesta en cine. Es una plasmación de un desarrollo cronológico que tiene un comienzo y para que acabe de la misma manera, acaba con un fin similar. Y acabamos de saber si esa niña es o no es la que él busca, ¿no? A la que él interroga, a la que él pretende sacarle la verdad. No sé, si me estoy en el tiempo. ¿Vamos bien? Pues pasamos a preguntas. Bueno, si queréis preguntar cosas, tenéis interés porque os diga o sacar algún concepto, una idea, yo a vuestra disposición. Tanto los que están aquí como los que están fuera, pero no sabemos. ¿Alguna cuestión? ¿Entre el público asistente? Venga, dime, Gildo. Venga, vamos. Valiente. Bueno, es evidente que Saramago, digamos que no está adornado por un montón de títulos académicos, Saramago ha leído muchísimo. Sí. Vamos por partes, ¿no?
Vale. La primera, que aparentemente Saramago le decía que no está adornado por ningún tipo de título académico, pero Saramago ha leído muchísimo y ha estudiado a Heidegger, a Kant, a Schopenhauer, a Nietzsche, o sea, que domina un amplio campo de la filosofía y el pensamiento filosófico y político a partir de su afiliación a un determinado partido y una determinada ideología. Él ha estudiado mucho esta ideología. Tanto le viene a él, digamos, la propuesta de que el hombre que no sabe es como que no ve, porque él ha vivido desde pequeño una situación en la cual ha tenido que espabilarse, entre comillas, ha tenido que saber valerse por sí mismo en ámbitos muy hostiles. Y entonces él sabe muy bien que el ser humano es una persona, una personalidad que tiene que madurar, tiene que progresar a partir de del juego ensayo-error. Y eso lo ha practicado. Lo ha practicado. Y luego la segunda pregunta que me has dicho, porque yo en ensayo sobre la ceguera encuentro más recursos literarios lingüísticos que en otro tipo de texto filosófico. Claro, Saramago tiene texto mucho más filosófico, claro que sí, pero yo lo he enfocado por la vertiente más literaria. ¿Más preguntas? Venga, animarse. Venga, Marciano. ¿No? Sí, sí, ya. Venga, dime. ¿Cómo? Sí, Te has documentado sobre la influencia que no. tuvo con ella como Sé periodista. que tuvo influencia en su Ya, modo de escribir, en su modo de pensar, pero no, José Saramago. no te puedo contestar a eso porque sería erróneo. Mi respuesta sería equivocada. Yo me he centrado en él como personaje, como autor, pero yo sé que tuvo mucha importancia el apoyo que tuvo de su mujer, pero no, no lo he estudiado. Así como otros sí, María Teresa León o otras. Ahora, por ejemplo, la Concha Méndez en relación con Alto Laguirre, lo estoy estudiando, sí sé que le apoyó muchísimo y sé cómo es su labor de impresor y de autor le apoyó muchísimo, pero en el caso de Saramago no te puedo decir el influjo directo. Dime. Sí, es ella ahora la que está cuidando su fundación, toda su biblioteca, la documentación. Ella es la que ahora mismo está protegiendo todo, todo lo que él ha dejado. Sí, Solamente correcto. quería eso, preguntarte y resaltarlo. Vale. Pues nada, muy bien, enhorabuena. Gracias. A mí me gustaría, Víctor, bueno, en primer lugar felicitarte, darte las gracias por aceptar el reto que te planteé, que la primera vez que se lo dije, no, yo voy a hablar de Saramago en el campo literario, que no, Víctor, que yo quiero que no. Y después me dice, lo estoy estudiando y preparando. Así que muchas gracias. Mi pregunta es, ¿en algún momento has comentado si tengo tiempo, y yo quiero que tienes tiempo, el discurso cuando recibió el premio Nobel? Sí, Porque a mí me parece una maravilla. sí. Bueno, el discurso en el que él aceptó el premio Nobel es una declaración autobiográfica, ¿no? En ese discurso, aparte de esta anécdota que he comentado de su abuelo, tiene muchas más anécdotas en las que él dice cuál es su estatus social en el mundo rural urbano, de un estatus social muy pobre y cómo pues a él no le han regalado nada. Entonces, yo diría que si Saramago recibió el premio Nobel es porque más que vencer a través de su literatura, convenció a través de su vida. Su vida se refleja en su obra de una manera palmaria, de una manera tan clara que, aunque emplee metáforas, como es el caso de Sergio de la Ceguera, se ve que ha vivido lo que dice, que ha experimentado lo que propugna. Y eso también tiene un voto a favor de parte de quien juzga una obra literaria, ¿no? No olvidemos que la literatura, por más que queramos hacer una bifurcación, una separación entre vida y obra, siempre hay algunos cauces que la unen, ¿no? Que hacen una mixtura, una mezcla,
entre ambas realidades y, bueno, leyendo entre líneas se sabe de qué está hablando el autor sin que lo diga, ¿no? Entonces yo creo que ese texto del Premio Nobel del discurso es justamente algo que él entendía que era inmerecido, pero se lo otorgaron porque realmente el jurado entendió que sí estaba muy merecido, ¿no? O sea, yo hasta ahí llego en principio, ¿vale? ¿Alguna pregunta más o comentario? Bueno, pues damos por finalizado este acto. Muchísimas gracias por su asistencia. También a las personas que están conectadas a través de la plataforma. Hasta la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias.